El número de empresas que hoy que reparten utilidades creció en 72.5% y 2.7 millones de trabajadores por primera vez tuvieron acceso a este derecho. Uno más de los ejes trabajados por la Secretaría del Trabajo es el rescate del reparto de utilidades. Este derecho que fue perdiendo muchísima fuerza, que prácticamente quedó pues en extinción en muchísimos sectores y que hoy hemos tenido esfuerzos importantes para recuperarlo. Aquí podemos ver datos de lo que se ha avanzado de 2020 a 2021. Se incrementó en 109% el monto de utilidades repartidos a los trabajadores, se estaba repartiendo 87,000 millones de pesos y hoy se reparte 183,249 millones, es decir, casi 100,000 millones adicionales, y precisamente tiene que ver con las diferentes políticas, pero una muy importante fue la reforma en materia de subcontratación. El número de empresas que hoy que reparten utilidades creció en 72.5% y 2.7 millones de trabajadores por primera vez tuvieron acceso a este derecho. Consideramos que todavía hay áreas de oportunidad y que muy probablemente en mayo del próximo año estaremos registrando un incremento adicional de lo que ya se registra para mayo de este año. Adelante. Por el otro lado, y uno de los tercer grandes ejes impulsados por la Secretaría, obviamente esto ha sido gracias a el compromiso del Congreso, que pasó esta reforma fundamental en materia de subcontratación o de outsourcing. Muchos de ustedes, incluyendo el presidente de la comisión, estuvieron presentes en esta discusión, una discusión que nos llevó cerca de 4 a 5 meses, donde participó el sector empresarial, diferentes sectores, también representantes obreros y por supuesto distintas dependencias, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, el propio SAT, la Procuraduría Fiscal y coordinado por la Secretaría del Trabajo, que por instrucciones del presidente nos pidió el poder construir una propuesta para poder acabar con esta figura que se convirtió desde los 2000, desde el 2005, pues se fue comiendo buena parte de las industrias y se empezó a convertir más en la regla que en la excepción, y con ello con violaciones directas a los derechos de los trabajadores. Aquí nombramos algunas, pero el subregistro en la seguridad social, el no reconocimiento de la antigüedad, inestabilidad en el empleo, evasión de las responsabilidades patronales, elusión del reparto de utilidades, y esto en el terreno laboral, pero también con efectos negativos de evasión fiscal. ¿En qué consistió la reforma? Pues se prohibió la subcontratación de personal y se abrió un apartado para aquellos servicios u obras especializadas, siempre y cuando no formaran parte del objeto social o de la actividad económica preponderante, para poder, a través de un registro obligatorio de empresas, ubicar quienes querían prestar este tipo de servicios, siempre y cuando estuviese condicionado a cumplir con todas las obligaciones en materia de seguridad social y también fiscales. Adelante. Como pueden ver, tenemos hoy a estos meses de distancia de haber implementado esta reforma ya resultados contundentes. Podemos asegurarles que 3 millones de trabajadores han salido del esquema de subcontratación y han sido reconocidos por sus verdaderos empleadores. Y de estos 3 millones, los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social dan cuenta que ha incrementado su salario promedio de cotización en 27%.
En 2021 el IMSS se fortaleció con ingresos adicionales de casi 9.800 millones de pesos, que por supuesto significa una cifra histórica y que da cuenta que era certero lo que veníamos planteando del subregistro en el IMSS. No tuvo ninguna afectación en términos de empleo, fue otro de los grandes pretextos para no aprobar esta reforma, que iba a tener un impacto en la generación de empleo. 125,000 empresas hoy cuentan con el registro REPSE, es decir, son aquellas que pueden prestar servicios especializados y que tenemos en una constante evaluación. La variación anual del salario base de cotización promedio ha mostrado una clara aceleración en su crecimiento a partir de junio de 2021, y aquí destaco que recientemente Banjico sacó un informe muy relevante donde habla de cuáles son los impactos en el mercado laboral que tuvieron solamente la reforma en materia de subcontratación. Y una de las más importantes es precisamente esta aceleración en el crecimiento del salario base de cotización, que no ha parado, sino que sigue teniendo efectos positivos todavía en el presente. Adelante. Ahora bien, la que sigue, por favor. Ahora bien, tenemos claro que no hemos concluido con todas las acciones en materia de vigilancia. Si bien es cierto, 3 millones de trabajadores han salido de este esquema, hemos venido impulsando, creando estrategias específicas para poder vigilar el cumplimiento de estas nuevas reglas. Una inspección más eficaz para poder sancionar incumplimientos, específicamente con diferentes modificaciones, tanto a la manera en la cual se inspecciona desde la Secretaría del Trabajo. Hoy, por ejemplo, se sanciona la negativa patronal, se agiliza el proceso de inspección y sanción. Hemos venido profesionalizando a los inspectores, y también un elemento fundamental es el uso de inteligencia de datos, el compartir información con otras dependencias para no llegar con los ojos cerrados, sino llegar a donde muy probablemente existan violaciones. Hemos venido dirigiendo nuestros esfuerzos a los sectores donde hemos encontrado mayor incumplimiento en materia de subcontratación, en específico limpieza, hotelería, el sector agrícola de exportación y el sector minero. Es ahí donde las estrategias a cargo de trabajo digno y de la unidad de inspección de la Secretaría del Trabajo ha venido focalizando sus esfuerzos precisamente para poder ser más eficaces. ¿Qué es lo que hemos venido planteando? Pues que así como en el terreno de lo penal o de cualquier o fiscal, pues si no hay vigilancia, hay impunidad. Y lo que nosotros queremos es no solamente registrar lo que ya se ha avanzado, sino cuáles son los sectores en los cuales todavía tenemos que ir ajustando y garantizando el cumplimiento de las nuevas reglas en materia de subcontratación.